Hola, le extendemos una afectuosa bienvenida a todos nuestros clientes de Distribuidora Farmacéutica Roma y Multidrogas de Colombia. Muchísimas gracias por su asistencia. El día de hoy compartiremos con ustedes una conferencia que intentará responder a la pregunta sobre cómo hacer un protocolo sanitario en el marco de la pandemia COVID-19. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y acompañarnos durante esta charla. Muchas gracias. Yo soy María Carmen García, soy médico de profesión, magíster en epidemiología, actualmente cursando también una maestría en administración ejecutiva y me encuentro a cargo de la regional Bogotá desde Distribuidora Farmacéutica Roma. Bienvenidos. Para empezar, es importante recordar que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. En este caso, la infección por coronavirus tipo COVID-19 es una infección nueva para nosotros, es decir, antes los seres humanos no habíamos tenido contacto con esa infección, la cual puede causar enfermedades que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades muchísimo más graves como lo es el síndrome respiratorio agudo severo que puede incluso causar la muerte. Se ha identificado que el coronavirus causa una infección respiratoria que afortunadamente en el 90% de los casos es de intensidad de leve a moderada. Es decir, que por cada 100 pacientes que se contagian, 90 cursan con una infección respiratoria que puede ir desde leve hasta moderada e incluso en algunos casos ser imperceptible por parte del paciente. Desafortunadamente, en un 10% de los casos, esta infección respiratoria también puede ser severa, generando la muerte en aproximadamente 6 de cada 100 pacientes positivos para COVID-19. Por otro lado, es importante que también tengamos presente que el coronavirus es un tipo de virus RNA, que en términos muy simples lo que significa es que es un virus que tiene la capacidad de cambiar, transformarse o mejor dicho, mutar su estructura genética de acuerdo a las condiciones que el huésped le ofrezca. Por lo que las posibilidades de que en el futuro la población mundial sufra brotes o reinfecciones es alta. Afortunadamente, el día de ayer se publicó una noticia bastante esperanzadora sobre la síntesis de una vacuna también tipo RNA como lo es el virus. En este caso es un tipo RNA mensajero. Dicha vacuna tiene la capacidad de activar el sistema inmune como lo haría el coronavirus original, pero sin desencadenar síntomas ni enfermedad en el huésped. Aún faltan muchísimos estudios para verificar si la vacuna confiere protección inmunológica contra el COVID, es decir, si la vacuna realmente es capaz de prevenir infecciones o reinfecciones del virus. Sin embargo, es un gran avance para el momento actual. Como es muy conocido ya, los síntomas y los signos de la infección por COVID-19 son muy parecidos a los de una gripa común, donde es frecuente el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la fiebre, un goteo nasal que puede llegar a ser persistente, un malestar general y tal vez el síntoma más característico que es una tos seca, es decir, una tos que no produce flema, que no produce catarro. Sin embargo, hay otro tipo de síntomas que pueden asociarse al COVID-19 que no son justamente este tipo de síntomas leves. Este es el caso de los síntomas graves que se pueden presentar en el COVID-19, que pueden ir desde fiebre alta hasta dificultad respiratoria, que puede asociarse o no a neumonía, a insuficiencia respiratoria aguda o a síntomas respiratorios bastante complejos y graves que requieren atención médica inmediata en una unidad de cuidados intensivos. Los síntomas podrían aparecer entre el día 1 hasta el día 12 o 14 después de la exposición al virus y eso se llama médicamente periodo de incubación. Así que el periodo de incubación del COVID puede durar entre 1 a 14 días. En ese mismo sentido, las personas que se encuentran con mayor riesgo de enfermarse gravemente son a sus adultos mayores de 60 años o incluso personas menores de esa edad, pero que tengan enfermedades preexistentes que puedan debilitar su sistema inmunológico, como por ejemplo la diabetes, el cáncer, enfermedades cardíacas, cualquier tipo de enfermedad autoinmune o no que pueda favorecer un debilitamiento o una respuesta alterada del sistema inmunológico frente a la exposición al virus.
Adicionalmente, el coronavirus tiende o tiene la preferencia de transmisión a través de aerosoles que expulsamos al hablar, al cantar o al estornudar o incluso al toser. Estos aerosoles no son más que pequeñas partículas de agua y aire que se producen cuando hablamos, cuando nos comunicamos. Estas partículas pueden pasar de personas infectadas a personas no infectadas y con eso pues generar infección en las personas sanas. Por otro lado, también puede transmitirse a través de lo que médicamente llamamos fomites, que son superficies de contacto o cualquier tipo de material inerte que esté en contacto con esos aerosoles de personas infectadas, que posteriormente sean tocados por personas no infectadas y esas personas se lleven las manos a los ojos, a la boca o a la nariz, que son mucosas de fácil acceso e infección del virus. Como lo dijimos anteriormente, hasta el momento no existe una vacuna ni probada, ni aprobada, ni ningún tratamiento específico para prevenir la infección. Médicamente hablando, eso todavía no se ha publicado, por lo que hasta el momento el tratamiento consiste en dar oxígeno suplementario si el paciente lo requiere y dependiendo su gravedad, ese oxígeno puede darse a través de dispositivos médicos de baja, mediana o alta complejidad. Entonces, básicamente no está bien que estemos tomando cosas o que nos estemos automedicando para prevenir la infección por COVID o para tratarla de forma independiente en casa, sino que siempre debe estar bajo la supervisión de un médico. En cuanto a cifras, podemos decir que, según información oficial, hasta el momento hay 4.786.672 casos positivos para COVID-19. Lo cual representa el 0.06% de la población mundial y de ese número 317.695 han fallecido a causa del COVID-19, lo cual representa una mortalidad del 6.6%. Eso en términos prácticos lo que significa es que de cada 100 personas que se contagian por el COVID-19, 6.6 fallecen a causa de esa enfermedad. Estas son unas cifras que, si bien son preocupantes, tenemos otro tipo de patologías que causan mortalidad muchísimo más alta, con cifras mucho más alarmantes que el COVID. Históricamente han habido también muchísimas epidemias y otro tipo de enfermedades que han causado mortalidades incluso muchísimo más altas que esa enfermedad. Sin embargo, la preocupación que en ese momento atañe a la mayoría de los gobiernos mundiales y a la mayoría de las organizaciones de salud es que el número de pacientes que acuden al mismo tiempo a un centro de salud para ser atendidos a causa del COVID es alarmante. La mayoría de las personas que se infectan y que van a tener enfermedades graves colapsan el sistema de salud. Y eso hace que las personas no solamente fallezcan a causa del COVID, sino que aquellas personas que habitualmente requieren atención inmediata, como por ejemplo una persona que sufre de un infarto, una persona que tiene un accidente cerebrovascular comúnmente llamado trombosis o un coma diabético, cualquiera de esas enfermedades que requieren atención inmediata, no van a poder tener ese acceso a la salud debido a que los servicios de salud se encuentran colapsados gracias al enorme número de personas que acuden masivamente a los servicios de salud. Es por eso que durante todo ese tiempo el gobierno nacional y muchos gobiernos han venido preparándose, estableciendo medidas cautelares de cuarentena con el fin de poder ganar tiempo y poder acondicionar lo más posible urgencias, centros de salud, de tal manera que puedan prepararse para los momentos de mayor incidencia de infección por COVID-19. En cuanto a las cifras colombianas, podemos ver que actualmente tenemos 15.574 casos positivos para COVID en el país, lo cual representa el 0.03% de la población total en Colombia. Actualmente tenemos un 24% de este número que se han recuperado, eso representa 3.751 casos que satisfactoriamente han salido a flote después de una enfermedad por COVID-19, 574 desafortunados casos de fallecimiento con el 3.6% de mortalidad de Colombia, una cifra que ronda aproximadamente la mitad de lo que representa la mortalidad en el resto del mundo hasta el momento.
Adicionalmente tenemos 11.249 casos que en este momento se encuentran activos, lo cual representa el 72% de los 15.000 iniciales. De estos 11.000 casos tenemos que la mayoría, el 90%, están en cuidado de casa, 10.202 casos. Tenemos que 874 casos, que representan el 7.7%, se encuentran hospitalizados en sala general y el 1.5% se encuentra en unidad de cuidados intensivos. Esta es la situación actual del COVID-19 en Colombia. Teniendo claro en este momento que de los 1.102 municipios que tiene el país, 313, es decir, el 28%, tienen casos positivos para COVID. Y en cuanto a los departamentos, el 100% de los departamentos del país se encuentran en este momento activos o tienen casos activos para COVID-19. Hilando más delgado, los departamentos con mayor número de casos son Bogotá, con 5.521 casos, de los cuales 1.701 han fallecido y 1.452 se han recuperado. Seguido por Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar. Llama mucho la atención Amazonas, que rápidamente ha subido su número de casos en los últimos días, actualmente con 1.007 casos. Y pues todavía muchísima información más que recoger en Amazonas. Es un departamento que llama muchísimo la atención por el aumento desenfrenado que han tenido últimamente en el número de casos de COVID-19. Si bien sabemos que el COVID-19 no tiene preferencia por hombres o mujeres, en Colombia tenemos que el 55% de los casos positivos son hombres y el restante 44% son mujeres, donde el rango de edad que más casos positivos tiene se ubica entre los 20 y los 39 años. Sin embargo, las personas mayores de 40 años positivas para COVID-19 no son un número despreciable, son un número bastante importante, y recordemos que las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente son aquellas personas mayores de 60 años o con cualquier tipo de comorbilidad preexistente. Entrando en materia, la única alternativa que tenemos para librar adecuadamente la batalla contra el COVID-19 es la prevención. Es por ello que usted, como proveedor de servicios de salud y como además generador de empleo en su droguería, debe estar adecuadamente informado y establecer las medidas de prevención para evitar contagiarse o contagiar a sus clientes y familiares en el futuro cercano. Es por eso que crear un protocolo sanitario escrito contra el COVID-19 le orientará tanto a usted como a sus subalternos sobre cómo actuar correctamente en el contexto de la emergencia sanitaria actual. Y eso le dará mayor seguridad a sus colaboradores, y usted también va a poder operar de acuerdo a lo que ha dictado la legislación actual. Para empezar a construir el protocolo sanitario contra COVID-19, lo primero que usted debe hacer es establecer un objetivo. Que ese objetivo le permita focalizarse y saber qué vamos a encontrar a lo largo de ese protocolo. Aquí le pongo un ejemplo. Puede ser prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio del COVID-19 en sus zonas de influencia, por lo cual usted adoptará algunas medidas de obligatorio acogimiento para todos sus colaboradores. Ese objetivo le va a dar un foco y le va a ayudar también a poder dirigir lo que será más adelante el protocolo. Luego de establecer el objetivo, usted va a dar sus direcciones generales sobre el protocolo. Le doy un consejo. Si usted tiene líderes o coordinadores a cargo de un equipo, trate de dividir un poco las direcciones. De esa manera, usted va a poder hablarle a los líderes en algunos términos distintos a como usted les habla al resto del equipo, y con eso puede establecer responsabilidades más fácilmente. En el caso, por ejemplo, de que usted establezca direcciones generales para los líderes, usted podrá, por ejemplo, establecer las siguientes. Primero que todo, el líder deberá informar de inmediato en caso que identifique algún colaborador que esté a su cargo, si presenta algún síntoma sospechoso de COVID, esos que vimos inicialmente. Adicionalmente, este líder deberá velar por seguir las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies, mostradores y objetos en general que se utilicen en la droguería. Además, deberá cumplir y vigilar a sus subalternos en el seguimiento de estas recomendaciones, especialmente lo que tiene que ver con el distanciamiento mínimo, que no debe ser inferior a 2 metros, y el aislamiento respiratorio, que se refiere básicamente al uso adecuado de tapabocas que cubra nariz y boca. Por otro lado, esa persona también deberá ayudarle a usted a fomentar las políticas de lavado de manos de manera obligatoria al ingreso a las instalaciones o a la droguería, y por lo menos cada 3 horas mientras permanezca en esa instalación.
Además, esta persona deberá verificar que todo el equipo, que todos los subalternos no acudan a las droguerías o a su droguería con síntomas respiratorios o con antecedentes de fiebre. Deberá mantener un contacto permanente con los subalternos e informarle a usted en caso de que identifique alguna persona con síntomas respiratorios. Esa persona o ese grupo de personas deberá comunicar estas medidas de prevención que usted va a adoptar en este protocolo, tanto a empleados como a contratistas y a todo tipo de personal que usted de pronto en algún momento haya tercerizado, generando un flujo de información en ambas vías para que usted pueda estar también informado de cualquier situación anómala que se pueda presentar. Además, esa persona debería también ayudarle a garantizar la disponibilidad de gel antibacterial, alcohol, tapabocas y guantes en general para las personas que atienden o le ayuden a atender a usted en su droguería. Y sobre todo, administrarlo según unas buenas políticas de autocuidado y autogestión para que este tipo de productos no se malgasten dentro de su droguería. Una vez usted ya ha establecido cuáles son las directrices generales para su grupo de apoyo en la ejecución del protocolo sanitario contra COVID-19, usted ya va a poder darles direcciones generales al resto de los dependientes y va a poder tener un poco más controlado el grupo en términos de ejecución. Dentro de esa presentación aquí le tenemos varias recomendaciones que usted puede incluir en su protocolo sanitario. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, el dependiente deberá informar a su coordinador o a su jefe inmediato en caso de presentar síntomas sospechosos para COVID o en caso que identifique a un compañero con síntomas sospechosos para COVID. Adicionalmente, entre todos deberán cuidarse de tocarse los ojos, la nariz y la boca, es decir, cualquier dependiente que vea a un compañero tocándose los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar o con guantes que no hayan sido debidamente higienizados previamente, debería informarlo y debería siempre estar muy atento de generar este tipo de recomendaciones entre sus dependientes con el fin de evitar contagios y que usted vaya a tener de pronto alguna emergencia sanitaria potencial por COVID-19. Otra recomendación que usted puede incluir dentro de su protocolo puede ser que al toser o estornudar, sus dependientes deban utilizar un pañuelo desechable que cubra nariz y boca o utilizar la curvatura interna de su brazo para cubrirse. Además, debería evitar estornudar o toser sin cubrirse la boca o cubrirse con las manos. Eso no debería permitirlo usted en su droguería. Debería estar anotado en su protocolo para que usted pueda hacer efectivo el cumplimiento de la política. Adicionalmente, en caso de que utilice un pañuelo, ese pañuelo debería depositarse en un lugar específico de la droguería para evitar que personas que vayan a manipular esa basura puedan tener contacto con secreciones de una persona que haya estado infectada sin saberlo. Y una vez tenga contacto esa persona con el pañuelo o con la basura, debería lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón y utilizar gel antibacterial de forma correcta. Asimismo, es responsabilidad de cada colaborador realizar la desinfección cada 3 horas de sus elementos de trabajo de uso frecuente, como cuáles, como por ejemplo el celular, los bolígrafos, el computador, el mouse, el computador, los teclados, los mesones, el mostrador donde usted atiende a sus clientes, etc. Siempre utilizando alcohol, agua y jabón o una solución de hipoclorito con agua, que en términos generales se aconseja que por cada litro de agua se mezclen 20 mililitros de hipoclorito, o también hay unas soluciones de amonio cuaternario que vamos a poder ver posteriormente en esa presentación. Antes del término de la jornada, usted debería hacer nuevamente una limpieza de la superficie según el protocolo que ya usted ha escrito para tal fin. Sus dependientes no deberían compartir artículos personales o suministros como teléfono, bolígrafos, cuadernos, papeles, elementos de protección personal como tapabocas y guantes y sobre todo utensilios de uso personal como son los pocillos para el café o cucharas y tenedores, que es algo que frecuentemente se comparte en las oficinas o en las droguerías. Eso debería usted evitarlo de sobremanera para evitar justamente la propagación del COVID-19 dentro de su establecimiento de comercio. Sus dependientes deberían evitar saludos que implicaran cualquier tipo de contacto físico directo con clientes, transportadores, proveedores, transferencistas o cualquier tipo de personas que lleguen o se acerquen a su droguería. Evitar el contacto físico va a ayudar que usted y sus colaboradores estén más protegidos.
Dentro del protocolo sanitario, usted debe dejar claro cuáles son esas recomendaciones de lavado de manos que ha dado la Organización Panamericana de la Salud y otras instituciones nacionales de salud o internacionales de salud. Dentro de ese protocolo es importante que usted incluya una imagen para que sea de fácil visualización para todo el que quiera consultarlo. En términos generales, el lavado adecuado de manos debe durar entre 20 a 30 segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el baño, previo a la entrada en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en contacto con elementos o objetos de trabajo de uso común y mínimo cada 3 horas. El lavado de manos debe ser siempre exhaustivo, debe incluir las palmas, los dorsos de las manos, las puntas de los dedos y los dedos pulgares. Siempre debe tener ese protocolo usted visible para sus colaboradores dentro de la farmacia. En caso de que usted tenga contacto con algún cliente o un artículo que haya estado en contacto sospechoso con otras personas, como por ejemplo, usted o su dependiente tuvo contacto con dinero, fórmulas médicas, recibos, facturas, bolígrafos, que es algo que habitualmente nos prestamos en una droguería, usted siempre debe hacer que su equipo y usted mismo utilicen gel antibacterial, siguiendo el mismo protocolo de lavado de manos que anteriormente conversamos, con el fin de que más adelante no perdamos la noción del tiempo y posteriormente nos toquemos los ojos, la nariz o la boca y con eso nos contagiemos el virus. El uso del tapabocas cubriendo nariz y boca de forma permanente es la única medida que ha demostrado eficacia en la prevención contra el COVID-19. Por tal motivo, si una medida debe estar incluida dentro de su protocolo de salud, debe ser el uso del tapabocas. Y no solamente debe estar incluido en el protocolo de salud, sino que debe ser una realidad en su droguería. Usted no le puede permitir a un dependiente que tenga la nariz fuera del tapabocas o que tenga el tapabocas en la barbilla, porque realmente no solamente se expone él y su familia, sino que también los pone a usted y a la suya. Obviamente a todos los clientes que se acercan a comprar a la droguería. Por tal motivo es súper importante que todos tengan conciencia de que el uso de tapabocas de forma permanente es obligatorio para atender clientes y con eso evitar el contagio del COVID. En su droguería usted debería evitar elementos innecesarios en el sitio de trabajo que puedan albergar el virus, como por ejemplo cajas de cartón o de plástico, materiales sobrantes, tapabocas o guantes usados, en cualquier lugar y específicamente en las canecas de la droguería. Debe tener muchísimo cuidado al manipular estas canecas para evitar que las personas que las manipulan puedan ser contagiadas con el COVID. Como líder de equipo, siempre es importante pensar en el bienestar de nuestros colaboradores. Por tal motivo, es fundamental que usted como líder les esté informando lo importante que es consumir regularmente agua, mantenerse siempre bien hidratados, consumir alimentos de forma balanceada y pues tratar de, en la medida de lo posible, consumir verduras ricas en vitamina C o suplementos en vitamina C, que ese es al momento lo único que ha demostrado que puede favorecer un poco la competencia del sistema inmunológico de los seres humanos. Con esa imagen quiero hacer referencia a que en su protocolo de salud debe estar plenamente informado que sus dependientes no deberían tener ningún tipo de contacto físico con ninguna persona. Asimismo, debería estar descrito que el dependiente debe acudir a un centro de salud si presenta señales de peligro como fiebre, que se cataloga una temperatura corporal medida con termómetro digital axilar por encima de 38 grados centígrados, especialmente si esta fiebre se ha presentado por más de 3 días, o en caso de dificultad para respirar, estando en reposo por más de 10 minutos. Adicionalmente es importante recordarle siempre a sus dependientes que las personas con diabetes y mayores de 70 años deben cuidarse mucho más, debido a que por su condición de salud y de inmunidad pueden tener más riesgos de complicaciones. Ahora, les recuerdo, aún no existe tratamiento para el COVID, así que trate de evitar la automedicación. Recordemos que las responsabilidades en prevención no solamente es de usted como empleador, sino también de su equipo de trabajo. Por tal motivo, todos deberían estar involucrados en sacar adelante y cumplir con las medidas de recomendación que usted desarrolle en su protocolo sanitario.
Hasta el momento hemos conversado sobre cuáles son las medidas que usted puede desarrollar con sus líderes o con el coordinador que usted designe dentro de su establecimiento de comercio y además con los otros dependientes. Sin embargo, es importante que usted como empleador también establezca algunas medidas específicas que le ayuden a poder también tener total prevención en cuanto a la infección por COVID-19. Dentro de esas medidas tenemos, por ejemplo, incentivar a sus colaboradores para que se movilicen en transportes alternativos de uso individual, como en la bicicleta, la moto, pues obviamente sin parrillero, que siempre tengan elementos de protección y seguridad de uso exclusivamente personal, que eviten montarse o utilizar el transporte público, porque tal vez ahí es donde más foco de contagio se puede presentar en el día a día. Le aconsejo que una vez establecidas estas medidas las pueda publicar en las carteleras de la droguería o en sitios visibles para que muchas personas puedan tener acceso a esa información, tanto sus dependientes como sus clientes y otro tipo de visitantes. Mantener esa información a la vista es fundamental para todos. Adicionalmente, le aconsejamos comprar un termómetro infrarrojo. Un termómetro que nos ayude o que le ayude en su caso a poder tomar la temperatura corporal de forma recurrente a sus colaboradores. Con ese termómetro infrarrojo usted va a poder saber que cualquier temperatura por encima de 37.5 grados centígrados puede llegar a ser peligroso, en el sentido de que la persona puede llegar a tener fiebre, y pues una de las causas de fiebre en este momento es el COVID-19. Entonces esto le va a ayudar muchísimo a poder identificar aquellos casos sospechosos que tal vez no son tan fáciles de identificar. Recuerde que estos termómetros deben estar debidamente calibrados. La mayoría ya vienen calibrados, pero si alguno llega a tener dificultades en la lectura, debe enviarlo a calibración inmediatamente. Como empleador es importante que usted también programe algunas jornadas de desinfección, especialmente en aquellas superficies que tienen mucho contacto con personal externo. Por ejemplo, los mostradores. No es necesario que compre una bomba de aspersión ni que compre una cabina de aspersión de material desinfectante para hacer esto. Usted lo puede hacer solamente impregnando un paño con una solución desinfectante, dentro de las cuales usted puede comprar, por ejemplo, amonio cuaternario, el cual para una concentración del 10% usted puede diluir 5 cc en 1 litro de agua, y con eso puede hacer la sanitización de esas zonas. También puede hacerlo con hipoclorito, que es el mismo límpido que uno utiliza en la casa. La dilución para el hipoclorito es de 20 cc por cada litro de agua. Pero es importante que tenga en cuenta que debe evitar contacto directo de las soluciones de sanitización con la boca o con los ojos de la persona que lo esté haciendo, o de cualquier persona que esté involucrada con esa tarea. Y en caso de tener contacto, por favor, siempre tratar de limpiarse los ojos o la boca si fueron las dos áreas que se tuvieron contacto con abundante agua. Es importante recordar también que no debería combinar hipoclorito con amoníaco, ni hipoclorito con bicarbonato, ningún ese tipo de combinaciones, porque pueden expedir gases nocivos que podrían ser perjudiciales para su salud. Mantenga siempre dispensadores de gel antibacterial a una concentración mínima del 70% de alcohol de forma permanente en su droguería. Fíjese muy bien que realmente tenga esa concentración de alcohol, porque hoy en día se están consiguiendo geles antibacteriales con concentraciones de alcohol que no le hacen absolutamente nada al virus. Adicionalmente, debe lograr que todos sus dependientes y que todas las personas que se acercan a la droguería utilicen el gel antibacterial de forma recurrente. Establezca unos controles para la recepción de productos. Como por ejemplo que la persona encargada de la recepción debe mantener siempre alcohol o una solución de hipoclorito o amoníaco en un dispensador en aerosol, el cual deberá siempre rociar en las manos o en las cajas que reciba de un externo. Adicionalmente, esa persona deberá garantizar un distanciamiento adecuado de mínimo 1 metro para que entre la persona que atiende y el mensajero se reduzca totalmente la exposición al virus. Adicionalmente, es importante que siempre le exija al transportador que se acerque a entregarle una caja el uso de tapabocas cubriendo nariz y cubriendo boca adecuadamente. De lo contrario, sería imposible que usted le pudiese recibir una caja, o cualquiera de sus dependientes pudiese recibir la caja. Al momento de dispensar los productos, el dependiente debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera:
Mantener gel antibacterial al alcance de los clientes que acudan a la droguería y ofrecerles limpiar sus manos antes de tener contacto físico o intercambios de dinero y productos. 2. Garantizar un distanciamiento de mínimo 2 personas entre el cliente y el dependiente. 3. Minimizar el contacto físico con el cliente, es decir, evitar saludos que impliquen contacto físico y utilizar guantes y tapabocas de forma permanente. 4. Higienizar los guantes en uso con gel antibacterial entre cliente y cliente para evitar ser foco transmisor del virus a los clientes. Y 5. Limpiar el mostrador permanentemente con soluciones desinfectantes dependiendo del tráfico de personas que usted tenga en su droguería. Le recomendamos que dentro del protocolo de salud y en la práctica diaria usted capacite permanentemente a sus colaboradores sobre las medidas que usted está adoptando en el protocolo de salud y establezca los controles rigurosos para su cumplimiento. Tenga en cuenta que si en algún momento llega la autoridad distrital a hacerle una auditoría, lo que usted tiene reportado en el protocolo de salud debe coincidir justamente con lo que usted hace día a día, y sus colaboradores deben ser las personas más entrenadas para poder ejecutar ese protocolo de salud de forma adecuada. Le aconsejamos que siempre deje evidencia verificable de esas capacitaciones, que usted lo coloque en lugares visibles de su droguería y que siempre haya una evidencia de que usted está capacitando permanentemente a su personal en relación a cómo prevenir el COVID-19. Ahora, de aquí en adelante les voy a dar algunos pasos que usted podría seguir en caso de identificar un caso sospechoso de COVID-19 dentro de su equipo de trabajo. Primer paso. Recuerde que esta persona probablemente va a estar asustada, vulnerable, va a sentirse de pronto angustiada. Por tal motivo, evite exponerlo o vulnerarlo de otras maneras. Asegure siempre un trato humanizado y mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de los datos personales y de la información médica de su compañero de trabajo. 2. Mantenga una distancia mínima de 2 metros con la persona sospechosa en todo momento y adicionalmente siempre asegúrese de utilizar tapabocas, tanto usted como la persona a la cual usted está identificando como sospechosa de COVID. Adicionalmente, trata de indagar sobre información básica asociada a los síntomas que esta persona tiene, con el fin de saber si los síntomas que está presentando pueden ser susceptibles a que sea un COVID-19. 3. Solicítele consultar inmediatamente a un servicio de urgencias y suspenda cualquier actividad que esa persona esté realizando en ese momento. Evite, por favor, tocar todos los elementos que hayan estado en contacto con esa persona y que otras personas también tengan contacto con él. 4. Indague si otras personas conocidas por usted tuvieron contacto con la persona de la que usted está sospechando positividad para COVID-19. En caso positivo, verifique si se han mantenido las medidas de aislamiento, es decir, el uso de tapabocas y guantes entre esa persona y las otras personas que tuvieron contacto con él. En caso de que usted sospeche que eso no se haya hecho, debe proceder a aislar temporalmente a esas personas que tuvieron contacto con el caso posiblemente positivo para COVID hasta tanto se defina si es positivo o no el caso sospechoso. 5. Puede darse el caso que un cliente suyo o un colaborador acuda a su droguería y presente signos o síntomas de alarma como por ejemplo dificultad respiratoria o lleve más de 3 días con fiebre. Si eso se llega a presentar, usted deberá solicitarle una ambulancia a la línea de emergencia local para que esa persona sea trasladada de forma urgente a un hospital, especialmente si tiene síntomas respiratorios de gravedad como dificultad para respirar. 6. Esa persona deberá notificarse a la línea de atención para COVID local que se encuentran en la diapositiva que estamos visualizando en este momento. Son distintas líneas a nivel nacional, entonces esa persona debería contactarse inmediatamente a esas líneas de atención para poder solicitar apoyo y que le hagan todas las preguntas correspondientes con la sospecha para COVID-19. 7. En caso que su colaborador no sea candidato para la prueba según la entrevista que el ente de control de salud le haya hecho previamente en la línea a donde ya se tuvo que haber comunicado, asegúrese que esa persona no tiene síntomas respiratorios antes de permitirle el reintegro a sus labores en su droguería.
En caso que posterior a la prueba que la persona se haya hecho, en caso de que sí haya sido candidata para la misma y el resultado haya sido negativo, se le debe de tener pues obviamente la cuarentena a esta persona siempre y cuando no tenga síntomas para COVID. Adicionalmente piense en que si usted aisló a otras personas que también tuvieron contacto con esa persona, ya en ese caso usted ya puede detener la cuarentena siempre y cuando esas personas no tengan síntomas respiratorios. 9. Recuerde que todas las personas declaradas en cuarentena por caso positivo o contacto con un caso positivo deberán siempre seguir las indicaciones de teletrabajo que usted defina, si éstas aplican, y siempre las indicaciones del Servicio Nacional de Salud. Tenga en cuenta que a pesar de que usted tome todas las medidas de precaución, haga un adecuado protocolo de salud, es muy probable de que pueda tener casos sospechosos o positivos para COVID dentro de su equipo de trabajo. No obstante, el cumplimiento de todos esos protocolos contemplados para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo, realmente esos contactos pueden presentarse. Por tanto, es importante que pueda usted tratarlos de forma diligente, con total cuidado, con total reserva, para que esa persona pueda sentir apoyo y pueda mejorarse pronto. En estos últimos minutos quisiera darles algunas recomendaciones generales al salir de la vivienda, al utilizar el transporte público, al ingresar a la vivienda o en caso de que usted conviva con una persona que tiene alto riesgo para COVID. En cuanto a las recomendaciones para salir de la vivienda, pues primero que todo debe estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre lo que tiene que ver con restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos. Debe utilizar siempre tapabocas cubriendo nariz y boca mientras se encuentre fuera de casa. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar también las aglomeraciones de personas. Asignar un adulto para hacer las compras. Y ojalá que esa persona no pertenezca a un grupo de riesgo, es decir, no sea una persona mayor de 70 años o que tenga comorbilidades o enfermedades preexistentes. Debe también restringir las visitas de familiares o amigos a su casa o a su droguería. No saludar con besos ni abrazos ni dar la mano, desafortunadamente ese contacto físico lo vamos a tener que aplazar un poco. Y siempre utilizar tapabocas en lugares cerrados donde usted no pueda contar con una distancia mínima de 1 metro entre personas o de 2 metros en el caso del transporte público, supermercados y otro tipo de establecimientos. Entonces siempre mantener la distancia. Al volver a casa, le recomendamos siempre quitarse los zapatos y dejarlos cerca de la entrada, que usted los pueda tomar cuando salga y cuando ingrese. Dejar siempre lo que son llaves, carteras y bolsos en la parte de afuera de la casa. Evitar tocar cualquier superficie u objeto antes de realizarse una buena higiene de manos. Evite, por favor, compartir objetos como toallas y cubiertos en la casa. No olvide que su celular y todos los implementos que usted utiliza fuera de la casa debe estar limpiándolos periódicamente. Y recuerde también que es importante limpiar periódicamente lo que son manijas de puertas, el control remoto, el computador y los muebles en general, porque no sabemos qué persona de pronto haya salido y de forma inintencionada haya traído consigo el COVID-19 a nuestros hogares. En caso de que usted o sus colaboradores convivan con una persona de alto riesgo, es decir, una persona mayor de 70 años o con comorbilidades preexistentes, recomiéndele por favor mantener una distancia siempre mayor a 2 metros con esa persona, utilizar tapabocas todo el tiempo, aumentar de forma considerable lo que es la ventilación en el hogar. Es decir, tratar de mantener ventanas abiertas, si tiene buena ventilación el lugar donde vive, pues muchísimo mejor. Si es posible, debería asignarle a usted un baño y una habitación individual para esa persona, si le queda fácil, pero si no es posible, también aumente la ventilación y la limpieza y la desinfección de superficies en toda la casa. Siempre es importante cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratorio impartidas por el Ministerio de Salud y que hemos detallado ampliamente durante esta conferencia. Recomendaciones para el transporte. En este caso se recomienda que siempre se prefieran alternativas de uso individual como la bicicleta o la motocicleta sin parrillero. Prefiera adicionalmente en desplazamientos cortos transporte a pie.
En la medida de lo posible, si usted va en carro, mantenga el vehículo bien ventilado, con las ventanas abiertas durante los recorridos, si usted se encuentra acompañado con alguien, y mantenga siempre la distancia dentro del vehículo, es decir, una persona adelante y otra persona en la parte posterior. En motos y bicicletas, evite por favor transitar con más de una persona en el vehículo, no podría llevar parrilleros. Ojalá pueda desinfectar regularmente lo que son superficies con las que usted habitualmente tiene contacto frecuente, como son las manijas, el volante, la palanca del cambio, las hebillas de cinturón de seguridad, el radio, los comandos del vehículo, etc. Lo puede hacer con las mismas soluciones que comentamos inicialmente. Y tener presente siempre desinfectar elementos de seguridad como chalecos, cascos, gafas, rodilleras, entre otros. Para el transporte público le recomendamos siempre utilizar tapabocas y ojalá guantes, aunque los guantes no son útiles si usted se toca los ojos, la nariz o la boca con ellos. Por eso es importante siempre recordar no tocarse los ojos, ni la nariz ni la boca, hasta tanto usted no esté seguro que tiene las manos limpias. De esa manera, si usted tiene guantes o no los tiene, es exactamente igual. Evite llevarse las manos a la cara por ningún motivo e intente mantener distancia en la medida de lo posible. Aquí en Bogotá es bastante difícil por el Transmilenio, que siempre está muy lleno, pero en la medida de lo posible mantenga por favor la distancia entre las personas. Bueno, con todas esas medidas debidamente escritas, usted ya tiene su protocolo de salud para su droguería. Esperamos que esta conferencia le haya sido de muchísima utilidad y en caso de inquietudes esperamos sus preguntas. Nuevamente les agradecemos de todo corazón todo el apoyo y todo el cariño que día a día nos manifiestan. Recuerde que en Distribuidora Farmacéutica Roma y Multidrogas de Colombia, usted es lo más importante. Siempre pensamos en usted. Muchas gracias.